Me sentí emocionado, porque el mes de diciembre había llegado finalmente, lo que significaba que era momento de prepararse para las festividades de Navidad y Año Nuevo. Ver a los chicos salir con sus amigos y hacer alboroto por toda la vecindad, era divertido de presenciar. Podía ver cómo mis vecinos continuaban decorando sus casas, y, como era costumbre, muchos solían ir de compras, y yo no fui la excepción. Mientras me alistaba para salir, y de preparar la lista de lo que necesitaba, había dejado la televisión encendida con el canal de las noticias. La presentadora estaba contando sobre cómo algunas comunidades decoraban sus hogares, los precios bajos en los centros comerciales, cosas nada fuera de lo común. Sin embargo, salió un boletín de la Agencia de Defensa y Emergencia Civil, o como nosotros le llamábamos, CEDA, quienes descubrieron la existencia de un nuevo virus, localizado en alguna parte de Pensilvania, al cual bautizaron como gripe verde. Se reportó que el paciente cero fue llevado de emergencia al hospital Mercy, el cual estaba ubicado en nuestra hermosa Fairfield, y la habitación donde se encontraba fue puesta en cuarentena, mientras se investigaba más a fondo este patógeno. En ese momento, sentí como un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, pero no pude determinar el por qué. Quizás era el hecho en cómo lanzaban la información, o tal vez era algo más, no tengo ni idea. Pero, para distraer mi mente, terminé de agregar lo que tenía que comprar, y salí hacia el centro comercial. Mientras caminaba hacia mi coche, escuché cómo mis vecinos hablaban vagamente sobre la gripe verde, y a su vez, pude notarles una cara de preocupación cuando tocaron el tema. No los juzgo por ello, de hecho me pregunto, ¿cómo es posible que no haya tanta información respecto a una supuesta variante de la gripe? Solo espero que la CEDA pueda tomar las decisiones correctas. Llegué a mi automóvil, y comencé a manejar. Después de un buen rato, me apersoné al lugar, donde se podía visualizar un enorme árbol muy bien decorado con varias luces, también se podían escuchar canciones navideñas, todo el ambiente era muy alegre, lo único malo era el hecho de que las filas para pagar se volvían demasiado largas, lo cual consumía mucho tiempo. Pero cuando logré conseguir todo lo que necesitaba, y de dirigirme de nuevo hacia mi vehículo para empacar, escuché la sirena de una ambulancia, la cual iba a toda velocidad. Espero que no sea lo que estoy pensando, otro caso positivo de la nueva enfermedad. Pero al manejar de camino a casa, pude notar que había ocurrido un accidente. Si bien era algo trágico, difícilmente se le podría relacionar con la gripe verde. Después de haber llegado a casa, y de haber desempacado todo, pude escuchar a lo lejos otra sirena más, por lo que encendí la televisión, sintonicé el noticiero, y como si el destino quisiese satisfacer mi hambre de curiosidad, empezaron a lanzar más información sobre la gripe verde, la cual era preocupante, puesto que alertaron de que la enfermedad logró infectar, aparte del personal médico que cuidaba al primer paciente, a todo el resto del edificio también, por lo que la CEDA mandó a instalar una cuarentena de manera inmediata, y además hicieron lo mismo con los lugares que estuvieran cerca del hospital, como apartamentos, tiendas, escuelas, etc. Y en cuanto a síntomas, bueno, dijeron que el primer paciente presentaba una tos muy fuerte, seguido de estornudos, fiebre, y dolores de cabeza. Al mismo tiempo que imponían las cuarentenas, nos comenzaron a pedir practicar algunas medidas de protección, como el lavarse las manos constantemente, ponerse una mascarilla a la hora de salir, mantenerse lo más sano posible, y así sucesivamente. Demonios, algo me dice que habrá un nuevo encierro nacional. De verdad que no quiero volver a vivir los lúgubres momentos de hace un par de años, me volvería loco. Mientras los reporteros estaban hablando, me puse a revisar si contaba con suficientes provisiones antes de que nos ordenen el quedarse en casa, y noté que me faltaban algunos medicamentos, pero tenía suficiente comida. Sin embargo, por si acaso, volveré a salir, y traeré lo que me hace falta, junto con una caja de mascarillas. Ya estando de nuevo en casa, comencé a navegar por el internet, y encontré varias publicaciones sobre distintas reacciones a la enfermedad. Algunas personas decían que debíamos cuidarnos por el bien de todos, y como era de esperar, otros decían que no era para tanto, que era una exageración. Sin embargo, algo captó mi atención de forma inmediata, y era que se había subido el video de un médico, quien, usando un traje que lo protegía del virus, grabó cómo el primer paciente comenzó a comportarse de forma agresiva y muy errática contra las enfermeras que lo cuidaban, espantándolas del lugar. Incluso, los sonidos que emitía eran como de un animal salvaje, lo cual era bastante estremecedor.
Eventualmente, muchos comenzaron a difundir el trozo de metraje, volviéndose viral en cuestión de horas, tanto así que la propia Zeda tuvo que lanzar un comunicado donde trataron de desmentir ese video, y adjuntaron un nuevo metraje donde se podía ver que el paciente estaba supuestamente tranquilo. Sin embargo, había un pequeño detalle que dejó mal parada a la Zeda, ya que no se podía visualizar en ninguna parte al médico que compartió el metraje del comportamiento extraño de la persona infectada, y la gente comenzó a tacharlos de mentirosos. Jamás había llegado a presenciar una especie de gripe que transformara a alguien en un ser violento. ¿Qué carajos está pasando acá? Y durante el transcurso de la noche, pude escuchar el sonido de lo que parecía ser una camioneta de la Zeda, por lo que al ver por mi ventana, vi que ellos estaban poniendo carteles con medidas preventivas por todo el vecindario, presiento que todo irá empeorando. Joder, como si yo fuera una especie de adivino, todo está cayendo en picada. Hoy por la mañana sintonicé el noticiero, y la Zeda alertó de que los casos por la gripe verde se dispararon en un 200%, y eventualmente, el hospital Mercy ya no tenía capacidad para albergar más pacientes, por lo que tuvieron que usar hospitales improvisados para seguir atendiendo. Y en cuanto me metí a navegar por internet, pude ver videos de personas quienes, desde sus apartamentos, grababan a algunos pacientes deambulando por las calles. Estos caminaban de forma tambaleante, pero su actitud cambiaba instantáneamente a una muy violenta cuando algunos agentes de la Zeda trataban de ayudarlos. Dios, ¿pero qué clase de gripe puede provocar estos comportamientos? Horas más tarde, los disturbios y saqueos comenzaron por toda nuestra ciudad, puesto que la gente estaba muy histérica y alterada por la enfermedad. Menos mal que fui a reabastecerme antes de que todo estallara. Ahora me siento un poco más seguro estando en mi pequeño hogar. En las noticias se presenciaba, desde un helicóptero, un completo caos en los alrededores del hospital. Los conductores perdían el control y se estrellaban contra los edificios, la gente era atropellada, los infectados estaban saliendo del lugar, atacando a todo ser humano de la forma más violenta posible, y las explosiones no se hicieron esperar. Por lo que pude observar, la Zeda mandó a agentes antidisturbios para tratar de controlar un poco la situación, pero poco o nada sirvió, ya que la cantidad de infectados era muy enorme comparado al número de agentes, quienes, o terminaban siendo asesinados por esas cosas, o eran convertidos en uno de ellos, ya que algunos quienes aparentaban estar muertos, se levantaban unos cuantos minutos después, pero teniendo la misma actitud agresiva como la de los infectados. En nuestra comunidad, escuchaba como los vecinos gritaban a todo pulmón de que entrásemos inmediatamente a nuestros hogares, y que mantuviésemos bien cerradas las puertas y ventanas. Todos se fueron corriendo a resguardarse en sus respectivas propiedades, y en cuestión de segundos, el vecindario parecía un pueblo fantasma. Y las publicaciones en internet, no eran más que cerecitas negras del pastel. Podía leer testimonios de varias personas, quienes contaban cómo sus seres queridos eran atacados y masacrados por los infectados, aparte de que se subían videos donde se les podía apreciar una apariencia física espantosa, como que el color de sus ojos cambiaba a un amarillo tipo hepatitis, la piel se les volvía pálida, y se les escuchaban unos gritos que eran de furia. Ya no les quedaba ni una sola pizca de humanidad, estaban hambrientos de violencia pura. Todo este asunto era muy preocupante. Trataba de calmarme diciendo cosas como, tranquilo, estarás bien, esto será temporal, pero cada vez me sentía más, y más alterado. Ni siquiera sabía si iba a poder sobrevivir a esta epidemia. Parece que estamos condenados. A esta hora debería estar conciliando el sueño, pero ¿cómo demonios haría algo así, si estoy escuchando balbuceos y murmullos? Cuando vi por la ventana, me percaté de que la razón era que los infectados, de una u otra forma, lograron llegar a nuestra comunidad, aunque no eran muchos. Tal cual como en los videos, estos caminaban por todos lados. Incluso pude ver que uno estaba tratando de derribar la puerta de uno de mis vecinos, hasta que finalmente lo logró, puesto que comencé a escuchar los desgarradores gritos de aquellos desafortunados quienes estaban ante algo peor que la propia muerte. El ambiente no solo era acompañado de los sonidos de los infectados, sino que también, de explosiones, disparos, y sirenas. Quería tratar de dormir, puesto que mis ojos pesaban demasiado, pero al mismo tiempo tenía un gran pánico de que esas cosas pudieran entrar a mi hogar, a pesar de haber reforzado todas las entradas. Pero finalmente, el sueño me venció, y caí dormido. Esa misma noche, soñé con algo bastante extraño.
Lo que más recuerdo era que estaba caminando por una especie de vecindario similar al nuestro, salvo que no había presencia ni de infectados, ni de personas, hasta que luego de un par de minutos, escuché el sonido de un arma de fuego, despertándome y acelerando mi corazón, aunque sabía que todo era una simple pesadilla. Aún me sigo refugiando en mi hogar, mientras que en las noticias salían más actualizaciones, como que los granjeros tenían que sacrificar a su ganado, puesto que una nueva investigación reveló que el patógeno se podía encontrar en algunas vacas infectadas, o que la CEDA tuvo que cerrar todo el estado de Pensilvania para prevenir la propagación. Estábamos sumergidos en un oscuro túnel sin salida. En internet, todavía se seguían subiendo más imágenes y videos, pero sinceramente, ya no quería saber nada más. Luego de un rato, perdí toda conexión a las redes sociales. Perfecto, justo lo que necesitábamos. Supuse que era más que todo porque habían personas quienes, de mala manera, publicaban información falsa, para tratar de añadir más leña al fuego, y el gobierno tuvo que intervenir en este caso. Y en las afueras de mi hogar, aún sigo escuchando esos malditos balbuceos de los enfermos. Los seres convertidos por la gripe verde todavía están merodeando por nuestro vecindario, pero no hay ni una sola alma humana, tan siquiera ocultándose detrás de las ventanas de los hogares. Quizás han sido atacados, se han podido fugar de alguna u otra forma, o simplemente evitan hacer ruido para llamar la atención. Los suministros se me están acabando poco a poco, creo que no voy a aguantar el resto de la semana. Está bien, me voy a arriesgar a salir, quiero escapar de este infierno viral, aunque me atemoriza el morir destrozado por esas cosas, lo debo admitir. Antes de ello, quiero comprobar algo. Así que saqué una pistola que tenía guardada en un gavetero, y como mi hogar tiene 2 pisos, subí al segundo, y desde ahí, apunté contra la cabeza de uno de ellos. Al accionar el gatillo, el sonido fue demasiado fuerte, pero el cuerpo cayó sin tanta dificultad. Lo malo era que los demás parecían haberse percatado del sonido, como era de esperarse. Rápidamente me oculté, y decidí que lo mejor era usar la pistola en momentos cruciales. Pero entonces, ¿cómo se supone que deba encargarme de ellos? A menos que tenga que usar armas cuerpo a cuerpo. Maldición, me niego rotundamente a hacerlo, pero no veo otra alternativa, es la única forma de proteger mi vida ante esos seres, quienes ya a estas alturas, han perdido todo rastro de razonamiento lógico. Pero quizás no tenga que combatir a los infectados a cada rato, ya que tengo una pequeña idea, manejar hasta el centro comercial. Observé cuidadosamente la calle que conectaba a la avenida principal, y aparte de los infectados, no se miraban obstáculos que impidiesen la conducción. Claro, también estoy consciente que debido a los múltiples accidentes, llegará un punto en el que me veré obligado a caminar hasta el centro de evacuación, pero al menos podré cortar un poco el trayecto. Agarré la mochila más grande que tenía, guardé algo de comida, agua, medicinas, y llevé varias herramientas que pudiesen servir como armas cuerpo a cuerpo, mi guitarra, unas sartenes, y un machete. Guardé la pistola también, asegurándome de ponerle el seguro para prevenir un accidente. Agarré la caja de mascarillas, me puse una, y me arropé con un suéter algo grueso, unos guantes, pantalones, y zapatos cerrados. Afortunadamente, el clima no estaba caliente, por lo que me sentiría un poco seguro con esta ropa. Emprendí el viaje, y todo parecía ir bastante bien, salvo por el hecho de mirar a varios infectados, de distintas edades, deambulando por doquier. Desafortunadamente, mi suerte se acabó cuando quise pasar por el Hospital Mercy, puesto que los coches estrellados bloqueaban el paso, por lo que no me tocó de otra más que enfrentarme a los infectados que habían en el lugar. Agarré mi machete, y me bajé del coche. Cuando uno se percató de mi presencia, corrió gritando hacia mí, pero le asesté un fuerte golpe. La hoja del machete lo atravesó con relativa facilidad, que el cuerpo cayó sin tanto problema, pero un poco de sangre salpicó mi ropa, lo cual me causó algo de miedo. Luego de haber acabado con los infectados en el lugar, pude observar que habían varios cuerpos apilados, supuse que querían quemarlos para tratar de detener la propagación, así que mantuve mi distancia, y apreté fuerte mi mascarilla, porque el olor que desprendían los cuerpos era tan insoportable, que casi me hizo vomitar. Todo está demasiado mal. He caminado bastante, y no he logrado encontrar tan siquiera otra persona común y corriente. Cada calle a la que cruzo, más infectados a los que me tocaba eliminar. Sus gritos, llenos de rabia, me están volviendo loco, y el dolor de cabeza va aumentando lentamente. Dios, solo espero que la evacuación valga totalmente la pena.
Continué el viaje, ya no faltaba mucho por llegar al centro comercial. De repente, comencé a sentirme cansado, y una tos algo fuerte se manifestó, y eso me puso nervioso, así que para tratar de calmarme, bebí algo de agua, comí un poco, y me tomé un pequeño descanso. Tenía miedo de que la infección finalmente me alcanzara, pero luego de un par de minutos, nada malo sucedió, y pensé que la causa era la mascarilla que me estaba ahogando. Como todo estaba en orden, continué mi viaje, pero no podía soportar el olor asqueroso que desprendía mi ropa manchada de sangre, y además que si los de la seda me ven así, probablemente no me dejen escapar. Lo bueno es que cerca del centro comercial hay un boutique, pasaré ahí cuanto antes. Por fin encontré la tienda. Había un gran desorden, uno que otro cuerpo destrozado, y también tenía la sensación de que en cualquier momento me atacarían por sorpresa. Sin embargo, todo estaba en una extraña tranquilidad. Pero el relativo silencio fue súbitamente opacado por el ruido de un helicóptero, que pasó justo por la zona donde estoy yo. Desafortunadamente no pude salir a tiempo, y solamente vi cómo se iba dirigiendo hacia el centro comercial. Pero qué suerte la mía. Ya después de haber recolectado unas cuantas prendas de vestir, comencé a caminar nuevamente. Todo seguía en silencio, como si los infectados se hubieran esfumado mágicamente. Sin embargo, el área estaba hecha un desastre, vehículos estrellados entre sí, cadáveres destrozados, carteles de la seda arrojados por doquier, como si fuera el fin del mundo. Después de un rato, llegué al centro comercial, y me cambié lo antes posible, y arrojé la ropa manchada con toda la fuerza que tenía. Un gran letrero de la seda avisaba que la evacuación sería al interior del lugar. No obstante, no pude entrar por las puertas, parecía como si algo las estuviera bloqueando desde dentro. Por lo tanto, busqué una piedra, rompí los vidrios, y pude ver que no había nada de nada, ni infectados, ni agentes, todo estaba en completa soledad. Lo único que rompía el ambiente del silencio era una radio que reproducía canciones navideñas. Entré, teniendo cuidado de no cortarme, y efectivamente, las puertas estaban bloqueadas con bancas. Estar adentro de este lugar me produjo un gran pavor que jamás había sentido, ni cuando estalló la infección me sucedió lo mismo, por lo que me dispuse a seguir los carteles que la seda dejó. Sentía que estaba más cerca de cumplir mi objetivo. Pero al estar corriendo, me volví a sentir cansado, y comencé a toser fuerte de nuevo. Creo que la mascarilla me está ahogando, pero no me la quiero quitar. Tomé un poco más de agua, continué caminando y siguiendo los carteles, hasta que llegué a lo que es la plaza principal del centro comercial, donde se suponía que iba a ser evacuado, pero para mi mala suerte, era más un área fantasmal que otra cosa. ¿Dónde carajos está la seda? Maldita sea, creo que llegué demasiado tarde, hice todo este jodido camino para nada, ahora ya no podré salir de este infierno. Pero entonces escuché unos pasos acercándose a mí, y al voltear, vi que era un agente de la seda. Hola, tenía un buen rato de no escuchar una voz humana por estos alrededores, me siento aliviado de poder finalmente conversar con alguien normal. Oh, lo mismo puedo decir, es una sensación agradable. Lamento muchísimo si me escuché algo enojado. Tranquilo, es normal reaccionar así. Tienes razón. ¿Podría preguntarte sobre lo que pasó acá? Lo que sucedió fue que cuando nosotros establecimos esta zona para evacuar a los supervivientes, habían varias personas como tú, listas para escapar de aquí, pero, algo terrible sucedió. Uno de ellos, estaba llevando consigo mismo la gripe verde, sin saberlo, luego, el virus lo transformó, y desató el pánico entre los pocos supervivientes. La infección se esparció, y desafortunadamente tuvimos que cesar las operaciones en esta zona. Rayos, ¿no tenían una especie de proceso para revisar si la persona estaba infectada? Sí, de hecho, habían como 5 agentes que se encargaban de escanear y asegurarse de que ningún posible infectado entrase. Sin embargo, parece ser que alguien que dio positivo logró colarse exitosamente. Y cuando nos dimos cuenta, ya era demasiado tarde. ¿Pero qué clase de loco haría tremenda tontería? Disculpa, ¿te molestaría si te hago unas cuantas preguntas respecto a la enfermedad? Para nada, no te preocupes. Está bien. ¿Es esto realmente una variante de la gripe, como la ha catalogado la seda?
Bueno, siendo sincero, las investigaciones que hicimos arrojaron que este patógeno se trata de algo como una especie de rabia. Sin embargo, le tuvimos que bautizar como la gripe verde, ya que queríamos prevenir un pánico de masas, pero a medida que pasaba el tiempo, todo se vino cuesta abajo. ¡Wow! Tenía la leve sospecha de que algo así era el causante de la actitud de los infectados, pero aún así, es muy impactante lo que estamos viviendo. ¿Podrías decirme si se puede contrarrestar los síntomas del virus, con la vacuna antirrabia, o con algún fármaco ya existente? Me gustaría alegrarte el día diciéndote que sí, pero la realidad es muy distinta. Verás, este virus posee una propiedad que lo hace distinguir del resto, ya que su velocidad de mutación es muy rápida, por lo que la existencia de una cura es extremadamente difícil, por no decir imposible, aunque todavía se está intentando. Me temo que ni la propia vacuna antirrabia puede detener los síntomas. Parece que estamos en presencia de un virus imparable. No puede ser. Esto es una pesadilla, parece que estamos en presencia de... Esa tos no significa algo bueno. Me gustaría revisarte para descartar cualquier posibilidad de que tengas el virus, pero lamentablemente no cuento con alguna herramienta con la cual trabajar ahora mismo. Pero no te preocupes, no muy lejos de aquí se encuentra la Universidad de Fairfield, donde está siendo usada como centro de evacuación. Deberías dirigirte allá. Casi lo olvidaba, el ejército es quien se encarga de ese lugar. Eso me parece un buen plan, Dios quiera, y todavía sigan evacuando. Nos quedamos conversando un par de minutos más, incluso, me mostró un mapa donde se podía ver que el virus llegó a otros estados como Massachusetts, Filadelfia, Delaware, entre otros. Quise convencerlo para que fuera conmigo, pero declinó mi petición, por lo que no le di más vueltas al asunto, y comencé mi nuevo viaje. Mientras caminaba por las calles, eliminando a los infectados de igual forma, pasé por un pequeño barrio donde se podía escuchar una televisión, así que me dirigí a donde estaba el sonido, me oculté para prestar atención, y las personas que estaban adentro del hogar, sintonizaron el noticiero. Resulta que no era la CEDA quien estaba lanzando información, sino que era un boletín del propio presidente, el cual anunciaba que la CEDA fue revocada en su papel de contener el patógeno, puesto que una buena cantidad de estados reportaban la presencia de la gripe verde, y fue entonces que le ordenó al ejército encargarse de la situación, alertaba de que comenzarían a bombardear las ciudades apestadas de infectados, y que más información sería lanzada al respecto. Perfecto, ahora resulta que tenía una bomba contrarreloj, mejor comenzaré a correr hacia la universidad, por lo menos no faltaba mucho para llegar. Siento una enorme lástima que hayamos tenido que llegar a este punto, esta ciudad fue un gran lugar próspero para vivir, pero ya no hay vuelta atrás, si eso puede hacer algo contra la infección, que continúen entonces. Con todo lo que he vivido hasta ahora, una parte de mí desea que el milagro se haga, y que una cura salga a la luz para que todo vuelva a la normalidad, pero mi otra parte sabe que la cruda realidad es, que algo así no va a pasar, estamos prácticamente condenados. Mientras iba caminando, me encontré con algo que era simplemente asqueroso, y me generó cierto repelús, ya que se trataba de un infectado más. Sin embargo, sus características lo diferenciaban del resto, puesto que era muy obeso, se le podían ver varias verrugas llenas de pus, de diferentes tamaños por todo su cuerpo y parte de la cara, hasta daba la sensación de que en cualquier momento reventarían, posiblemente esparciendo la infección aún más. Es increíble que un virus pueda tener la capacidad de transformar a los infectados en este tipo de seres, quién sabe si alguien más se habrá topado con una sorpresita igual o peor. Pude observar cómo esta cosa se aproximaba a mí, lentamente, y lo quería atacar, pero, ¿y si el pus hacía contacto conmigo? Me alejé lo más que pude, y todavía estaba caminando hacia mi dirección, hasta que llegó un momento en el que simplemente vomitó, y fue desagradable. Entonces saqué mi pistola, me oculté detrás de una pared, y cuando accioné el gatillo, pude ver cómo reventó al instante, y me volví a esconder por precaución. El resultado fue muchísimo peor. Trozos de carne, sangre, y partes de esa cosa, estaban esparcidas por todos lados. Y ni mejor hablemos del olor, que solo me revuelve el estómago de tan solo pensar en ello. Tomé una ruta alterna por prevención, y esa visión del obeso explotando, jamás la olvidaré. Finalmente, llegué a la universidad, pero estaba completamente cerrada, sin embargo, pude ver un walkie-talkie en el suelo, por lo que lo usé para comprobar si funcionaba.
Afortunadamente así fue, ya que escuché la voz de alguien, y preguntaba quién era. Le respondí que solo era un superviviente tratando de escapar de la ciudad, y que necesitaba ayuda. Luego de un par de minutos, varios militares salieron, pero siempre manteniendo la distancia por motivos de seguridad, y después me quitaron la mochila y me esposaron. Al menos me sentía tranquilo de que todavía habían otros seres humanos en esta ciudad. También podía observar que habían agentes de la CEDA, pero eran más que todo, médicos. Uno de ellos se acercó a mí, y comenzó a examinarme, para asegurarse de que no poseía el patógeno adentro de mi cuerpo. Pasaron varios minutos, donde podía observar que el médico se encontraba bastante preocupado, pero no entendía el por qué, así que, me atreví a hablarle, y este, fue muy amable conmigo. Le pregunté si todo estaba bien, si había contraído la enfermedad, pero se me quedó viendo, y luego de unos segundos, me respondió que no, que todo se encontraba en orden, aunque sabía que su expresión mostraba todo lo contrario. Le pregunté si antes de que yo llegara, pudieron evacuar a otros supervivientes, y es ahí donde supe cuál era el motivo de su preocupación, puesto que me respondió que yo era básicamente la única persona en toda la ciudad que logró llegar sano y a salvo, al punto de extracción. Al escuchar esto, simplemente me congelé, no podía creer que nadie más aparte de mí, logró ser evacuado con éxito. Transcurridos unos 20 minutos, me avisaron de que era la hora de ser evacuado a otra parte donde el virus no haya llegado, y eso me llenó de mucha alegría, tanto que volví a toser, y todos se me quedaron viendo, pero les aseguré que la mascarilla me estaba ahogando, y continuaron llevándome al helicóptero. Pero ni pasaron un par de minutos, y sentí que algo me noqueó al instante. Al despertar, pude ver el cielo. No tengo idea de cuánto tiempo habrá pasado desde que me dejaron inconsciente en la universidad, pero me percaté de que todavía estaba esposado. Conseguí levantarme, y al visualizar a mi alrededor, el panorama era simplemente espantoso. Un mar de cadáveres se extendía por toda la avenida, y lo que más me puso los pelos de punta fue el hecho de que no eran infectados, eran personas sanas. Comencé a caminar, queriendo saber lo que estaba ocurriendo, hasta que escuché un disparo, el cual atravesó mi pierna. Al caer, grité asustado, e intenté escapar como pude cuanto antes, pero escuché que alguien venía hacia mí, y al ver detrás mío, noté que se trataba de un militar, quien ya estaba a punto de presionar el gatillo para acabar con mi vida. Le grité que por qué lo hizo, si yo no era una persona infectada. Lo siento mucho, esto solo lo hago por el bien de todos nosotros. ¿Pero por qué? Si el médico me confirmó que nada malo pasaba conmigo, que todo estaba en orden. Escucha, lamentablemente se detectó que te convertiste en un portador del virus, quienes aparentan ser personas sanas, pero aún pueden esparcir la infección, y me contaron que tosiste en la universidad, lo cual era una señal de que estabas infectado. Posiblemente hayas contribuido, de manera indirecta, a la propagación de la gripe verde. Solo son órdenes de la presidencia, esto lo hacemos para tratar de salvar al resto del país. No, por favor, se lo suplico por lo que más quiera, no lo haga. A pesar del extraño sueño que tuve anoche, me levanté bastante animado, luego de haber celebrado Año Nuevo. Al bajar a la cocina, saludé a mi bella esposa, junto a mis muchachos, y ella me comentó que el caso conocido como la gripe verde, estaba en boca de todos, por la forma en cómo se estaba comportando. Fue entonces que decidí dirigirme a la sala, encendí la televisión, sintonizando el noticiero también, y el presentador mencionó que la enfermedad estaba provocando un caos en los Estados Unidos, ya que la forma de actuar de las personas no era normal, eran más como animales salvajes. Vaya, pobrecita la gente que está viviendo allá, seguramente es un infierno. Pero de un momento a otro, la señal se cortó a una cadena nacional, donde el presidente alertó de que el virus traspasó la frontera, y el primer caso positivo fue detectado en Tamaulipas. No puede ser, ya está en nuestro territorio.